Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile. Te recomiendo que te quedes, mientras estás viendo el video, por favor, hazme el favor de dar tu opinión en la barra de los comentarios acerca de qué piensas de esto. El relanzamiento de Warzone Mobile es algo que yo lo he estado pensando, creo que mucha gente lo estaba pensando. Es decir, esto como un relanzamiento. Obviamente omitir todo lo que tienes actualmente de Warzone Mobile, sacar un nuevo Call of Duty, pero con el motor gráfico Unreal Engine. Y se ha probado que el Unreal Engine es el mejor motor gráfico al día de hoy. Delta Force está muy bien optimizado, Fortnite en dispositivos móviles está mucho mejor que nunca con el motor gráfico Unreal Engine que ya está bien trabajado en dispositivos móviles. El Valorant Mobile ha demostrado también muy buena optimización, muy buenos gráficos. Ahora, dentro pero tenemos el COD Mobile. COD Mobile para mí es un juego que ya lo he comentado, de que es un juego que juega con la nostalgia, juega con los COD antiguos. No tenemos ningún Call of Duty que sea actualizado como lo que fue el Warzone Mobile. Así que no sería mala idea descartar de tener un nuevo Call of Duty que utilice el motor gráfico Unreal Engine, que sea actualizado a los Call of Duty de la época, ¿estamos de acuerdo? No es necesario o exigente que tenga progreso cruzado y que no se utilice el IW Engine, no porque el motor gráfico sea malo, sino porque tiene muchos problemas en PC y en consola, y además de eso estamos de acuerdo de que este juego de Warzone Mobile fue un fracaso por el tema de la optimización y su motor gráfico. Sabemos de que si hubieran utilizado un Real Engine, hasta Activision yo creo, lo hubiera optimizado mucho mejor. Pero no fue así. Ok, si no quieren agarrar a Tencent, está bien, pero que no utilicen su motor gráfico. Su motor gráfico quedó más que claro que no está apto para dispositivos móviles. Bueno, de momento. Al menos en un futuro, con mayor tecnología, con mayores actualizaciones, con gente que sí le mete ganas, como lo que pasó con esa gente que despidieron, porque esa gente que despidieron sí sabía desarrollar juegos, porque estaban haciendo hermosuras con Warzone Mobile. En los últimos meses de 2024 se notó el amor y el cariño que le tenían a Warzone Mobile. Y además no descarto que esa gente que seguía trabajando antes de que la despidieran fue la que creó el Verdansk actualizado, el último Verdansk que tenemos actualmente en Warzone Mobile. Así que para mí no sería mala idea tener un relanzamiento. No con los mapas de la vieja escuela, ¿verdad? No, meter los mapas que mucha gente seguramente quiera. Ashika, Bundle, que si Caldera, que si Almazra, que si Orzikistán. No meter Verdansk, no meter nostalgia, no jugar con la nostalgia. Porque, honestamente pienso yo de que Call of Duty en dispositivos móviles puede ser brutalmente bien apoyado si está bien optimizado. Y créeme, mucho contenido se descartó completamente de Call of Duty Warzone Mobile. Muchos mapas de Black Ops 6, Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2 que nunca llegaron. Más que todo porque no están en desarrollo o algo por el estilo, sino porque no dieron la luz. Pero este juego hubiera sido un éxito rotundo si hubiera estado optimizado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nadie me va a descartar de que Warzone Mobile iba a ser un mal juego si estuviera optimizado. Obviamente, estamos de acuerdo. Cualquier persona te va a decir, si Warzone Mobile hubiera estado optimizado, yo lo hubiera jugado. Si Warzone Mobile hubiera estado bien, yo estaría jugándolo. Pero mucha gente se fue a jugar la copia. Lo que estamos hablando es Bloodstrike, por ejemplo. Es una copia que está optimizada, pero la gente le mamó porque está optimizada. No te creas que es porque, que es mejor juego que Call of Duty. No, lo siento, pero mejor juego que Warzone Mobile está como complicada la cosa, ya que actualmente tiene las mejores mecánicas que hemos tenido en dispositivos móviles. No hay ningún juego que tenga este calibre de mecánica. Que si la jugabilidad, que si la movilidad, que si el frenetismo, loco, o sea, nadie va a descartar eso. Pero Warzone Mobile pecó. Bueno, Activision, más que todo pecó. Tema optimización, rendimiento, todas las cositas más. Y lo estaban haciendo muy bien, créeme. O sea, se notaba el cariño que le estaban metiendo en 2024 antes de que despidieran a toda esa gente. Y listo, pum, se fue todo al carré. La integración con Black Ops 6 fue un fracaso. Y pues no pasó nada bueno. Lamentablemente, o sea, son cosas de la vida. De hacer muy buenas las cosas a empezar mal. Y luego llegó esa actualización con Verdansk, que yo creo que eso fue lo último que hicieron la gente que despidieron, que fue una joya tremenda. Mejoraron algunas cosas, pero ya era tarde, muy tarde. Lo que iban haciendo bien en 2024 fue un fracaso completamente en 2025. Y por eso cesaron. Ahora, un relanzamiento estaría bien. Sí, un Real Engine, actualizaciones nuevas de las nuevas jugabilidades de los nuevos Call of Duty. Perfecto, muy bien. ¿Se puede hacer? Sí. Que lo agarre Tencent Game, me vale madre, que lo agarre cualquiera, pero que lo optimicen. O sea, que esté optimizado, no, que no vuelvan a sacar un bodrio con lo que hicieron completamente con esto. O sea, porque es que, créeme, yo tengo miles de videos completamente grabados, por posiblemente 1 tera, 2 teras de puros videos de Warzone Mobile disfrutándolo, loco. Porque sí, yo lo jugué, yo lo disfruté, más que nadie posiblemente, como creador de contenido, fue de los pocos que se quedó aquí, de los que empezó desde cero con Warzone Mobile. Fueron de los pocos que se quedaron con este juego. Y hasta el final, loco. Literalmente yo iba a subir videos hasta el final. Subí las últimas actualizaciones. Y pues ahí estamos, loco. Créeme, miles de horas jugando, disfrutando en directo, hablando con ustedes. El lanzamiento lo pasé bien, a pesar de que el juego no estaba mal, pero al menos la comunidad se divertía con los bugs.
Lo único malo fue el odio. O sea, ese odio es injustificado diciendo, es tu culpa, que no sé cuánto. Loco, no es mi culpa. O sea, yo no desarrollé el juego. Yo solo lo disfrutaba como creador de contenido. Y si creaba contenido del juego era porque me gustaba, lo disfrutaba. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué tiene que disfrutes del juego y que creas contenido de él? Nada, no tiene nada de malo. O sea, no está haciendo a nadie ningún mal. Pero siempre va a haber gente que va a tener odio, obviamente injustificado. O sea, cuando yo salí a hablar de la realidad de Warzone Mobile, y salí muchas veces, o sea, muchos videos de eso, porque hablaba de lo que pasaba con las actualizaciones, los problemas que tenía, estaba la gente que te daba la razón y estaba la gente que te quería matar. Luego, salías a hablar cosas buenas que se hacían, estaba la gente que te daba la razón y gente que te quería matar. O sea, básicamente a nadie le daba gusto, porque obviamente esta comunidad es la más dividida que he visto en mucho tiempo en shooters. En Delta Force, la mayor odio que he sentido de Delta Force es que, loco, ¿por qué hay tantas actualizaciones? Yo qué voy a saber, hijo puta, estos actualizan a cada rato y sacan contenido a cada rato. Imagínate que el problema más grande de Delta Force creo que es porque no tenga Battle Royale. Imagínate. Y el problema más grande de Warzone Mobile era la optimización y que si hablas mal del juego te tiraban mierda y si hablas bien del juego te tiraban mierda. O sea, no podías hacer ninguna de las dos, lamentablemente. O sea, solo para que sepas. Y sí, puede haber un relanzamiento de un nuevo Call of Duty. No creo que se queden solo con COD Mobile, porque es Activision. Conozco esta bendita empresa. Además de que no creo que toda la vida quieran estar bajo la sombra de Tencent. Seguramente, y al como es, tengan que llamar a Microsoft y Microsoft te compre un estudio de dispositivos móviles que sepa utilizar motor gráfico en dispositivos móviles, Unreal Engine. No creo que utilicen Unity porque eso sería cagada. O sea, utilizar Unity sería la mayor cagada de la vida. O sea, ya te digo yo. Unity sería el mayor fracaso de la vida. O sea, pienso yo de que ya en serio con Mobile tiene que cambiar de motor gráfico. No es bueno que sigan con el motor gráfico Unity. Porque ya todos los juegos de Tencent que están sacando AAA utilizan Unreal Engine. No te están utilizando Unity. Porque Unity es para los juegos indie. Seguramente porque Call of Duty Mobile pensaban de que no iba a tener tanto éxito. Pero en realidad terminó teniendo tanto éxito que es que dicen, puta, loco. O sea, otro pedo. Vayan, vean los gráficos que tiene PUBG Mobile, loco. Vayan, vean los gráficos que tiene la beta de Valorant Mobile. Vayan, vean los gráficos que tiene Delta Force. Y tiene progreso cruzado. Y está muy bien optimizado. Y utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Así que no es una excusa. Se pueden hacer magia. Se pueden hacer cosas buenas con el motor gráfico Unreal Engine. Y puede haber un relanzamiento de este juego. Nadie lo descarta. Nadie. Porque siento yo de que Activision, si quiere trabajar, puede hacer esto. Ok, Microsoft, haceme un juego con un nuevo estudio, comprarlo, yo no sé, hacer magia negra, pero tráemelo un Real Engine. Porque si utilizan el IW Engine va a pasar lo mismo. Porque, o sea, sí, podemos tener nuevas tecnologías, puede pasar el tiempo como lo que pasó con Fortnite, que tal vez cuando salió el motor gráfico que utilizaba no era apto para dispositivos móviles y al día de hoy es un juegazo, pero es que ellos no se dieron por vencido. Y en cambio Warzone Mobile se dio por vencido, Activision se dio por vencido, no salió a sacar mejoras del juego. Imagínate que New State sigue vivo, o sea, con eso te digo todo. Porque Activision, seamos sinceros, si Activision hubiera querido, te contrata a nueva gente, te contrata un estudio y hace todo lo imposible para que ese juego salga a la luz y lo actualizan con Black Ops 7 y hacen la mejor reinvención de un juego. Porque créeme, Black Ops 7 va a ser un juegazo porque básicamente volvemos al futuro. Y yo estoy muy emocionado porque, o sea, he pensado, loco, Black Ops 3 fue el mejor juego de la saga en mucho tiempo. De los últimos 10 años. El mejor juego que ha salido de la saga ha sido Black Ops 3 y fue futurista y fue brutal. Así que todo puede pasarlo. Todo puede ser bueno o todo puede ser bien recibido. Ya te digo yo, el relanzamiento puede ser algo que estamos pensando de que a futuro salga muy bien. Y la gente lo sabe. Ustedes lo saben, yo lo sé. Creo que todos lo saben. El relanzamiento puede pasar, loco. Con un juego, teniendo en cuenta de que yo sé que Activision no quiere estar siempre con COD Mobile, con Tencent Games. Yo sé que no. No quieren estar con Tencent. Eso está más que claro. Lo dejaron muy claro con Warzone Mobile. Así que todo esto puede pasar básicamente por lo que yo les comenté, de que Activision no quiere estar a la par de Tencent Games por mucho tiempo. Y si quieren salirse de ahí, lo más sencillo, ponerme un estudio a trabajar, utilizar el motor gráfico Unreal Engine y nos vamos. Eso es todo. Porque es lo mejor y pueden sacar un buen Call of Duty. Pero si vuelven a hacer esa cagada de IW Engine, espero de que esté optimizado. Aunque lo dudo que vuelvan a utilizar el IW Engine movilizado. O sea, lo dudo. No sé qué piensan ustedes. En fin, déjame elaborar en los comentarios qué piensas acerca de esto. Claro que sí.